comenta ella que pues finalmente terminan arrestándola. ¡No! E imputándole ciertos cargos de delito federal. Y es que dice que al principio, cuando ella dormía, ella sentía cómo la tocaban. Y se despertaba por este tipo de tocamientos. Pero no Evidentemente no había nadie. Y que está 100% segura de que lo que vio parado en una esquina era una entidad con cuernos retorcidos, con pechos de mujer, pero con miembro de hombre. ¡No! Y dice que todo el grupo se empezó a llenar de mensajes de que se sentían acosados o se sentían acechados dentro de sus propias casas, aunque no sabían por qué o por quién. Simplemente se sentían acechados. Y que una vez que ocurrió esto, poquito tiempo después, se enteraron que justamente una persona de este lugar se había quitado la vida. No. Pero que la familia nunca lo quiso hacer público. Mira esta palabra. Que ocurrió en un lapso muy corto de tiempo, estamos hablando de segundos, cuando de repente la pantalla se pone nuevamente toda negra y sale una palabra o una frase que dice: es demasiado. Bienvenidos a Relatos Cósmicos Mutantes, el podcast donde cada semana yo, Lau Alcalá, le cuenta a Dr. Melquiades las anécdotas paranormales, sobrenaturales, fantásticas, cósmicas, mutantes que ustedes nos envían. Muchas gracias por enviar sus historias. Hola, Dr. Melquiades, ¿cómo ha estado? Encantado y feliz, productora, como cada semana, de que en este nuevo formato me invite a su consultorio. Ajá, sí, pues es que a alguien le tengo que contar los chismes que me llegan. No me los puedo guardar. No es verdad. Muchas gracias a todos los que envían sus anécdotas paranormales muy cósmicas mutantes. Y bueno, antes que nada y antes de avanzar, les pido que por favor, si no lo han hecho, se suscriban al canal, que le den a la campanita de notificación y por favor que si les está gustando el contenido nos regalen un like y también un comentario. Que se pongan a especular con nosotros qué fue lo que pudo haber pasado. También que nos cuenten lo que les gusta y lo que no les gusta de este video. Claro, porque yo especulo. Yo especulo. Exacto. Bueno, me gusta especular. Él supone. No está conjugando bien el verbo, pero bueno, ustedes discúlpenlo. Está un poco ataviado porque el día de hoy Chuy por fin hizo algo bien y dejó un termo especial. Muy especial. Muy especial. Ok, pues vamos a comenzar, doctor Melquiades. Por favor, productora. La primera historia no me las están mandando con título, así de que yo las he tenido que rebautizar, espero que no les moleste. Esta historia nos lo envió nada más y nada menos que María Luisa, doctor Melquiades. Ok, o sea, está muy choncha. Sí, no, y cuando vaya avanzando se dará cuenta del por qué decidió ser María Luisa, o sea que es anónimo. Perfecto. Para los que apenas van llegando aquí al canal, vamos a hacer esta pequeña aclaración. A todos los anónimos varones les nombramos José Luis y a todas las anónimas mujeres las nombramos María Luisa. Perfecto. ¿Okay? Así que si tú dices, mi historia me da un poquito de pena que sepan que soy yo, no te preocupes, mándala y le pones anónimo o le pones tu username de donde tú quieras. Exactamente. O sea, tú tienes aquí, recordemos al final de cuentas que este espacio es su recinto de seguridad, seguro, donde pueden compartir su anécdota. Ok, y por lo tanto, esta es de María Luisa. Y yo la nombré porque ella no le puso nombre, pero de todos modos, María Luisa, muchas gracias por enviar tu historia. El precio de mi libertad. Ok, ya me interesó. Exactamente. Bueno, hace algunos años María Luisa me cuenta que ella se dedicaba al mundo del modelaje. O sea, es una chica muy guapa y pues le estaba yendo muy bien en ese tiempo en el mundo del modelaje. Estaba haciendo campañas y demás. Pero lamentablemente se dejó conquistar por el hombre equivocado. María Luisa me cuenta que ella no sabía a qué se dedicaba este sujeto hasta que todo ocurre. Tenían una relación en la que pues era una relación pues normal,
Muy joven, una relación de menos de 6 meses, pero un tanto intensa. María Luisa seguía trabajando, pero ya no con el mismo ímpetu con el que trabajaba desde que conoció a este personaje. Para no hacer el cuento tan largo, María Luisa ofrece un poco más de detalles, pero creo que no está bien que yo los dé, entonces por lo tanto lo omitiremos. Comenta ella que pues finalmente terminan arrestándola. ¡No! E imputándole ciertos cargos de delito federal. O sea que sí se portaba mal. Sí, era bastante fuerte la situación. Pero ella dice que ella no sabía absolutamente nada, ni a lo que se dedicaba este hombre, qué era lo que hacía, nada. Es más, ella ni siquiera conocía a la familia de él hasta que una mañana pues llegan a la casa donde ella ya estaba viviendo con él y la arrestan y se la llevan. Dice que la tuvieron en una casa de seguridad durante 3 días, lo cual creo que ahorita ya también está incluso prohibido, hasta que finalmente la llevan o la presentan a las autoridades y le abren una carpeta de proceso. Un proceso legal que, como ya mencioné, se le acusaba en ese momento de un delito federal. Ella no tenía ni idea de absolutamente nada de esto. Ella había nacido en una familia de clase media, media alta. Entonces, pues ella no tenía idea de lo que era enfrentarse al sistema de justicia de aquí de México. Y bueno, hay un chiste local donde dice que hay cosas que le pasan a los muy ricos o a los muy pobres. Y pues ella era de clase media. Una de esas cosas que les ocurre a los muy ricos o a los muy pobres es tener un familiar en prisión o conocer la prisión. Y pues María Luisa era de clase media, entonces por lo tanto dice que ella no tenía ni idea de absolutamente nada de esto. Y dice que los primeros días cuando llegó, pues todo fue exageradamente difícil, sobre todo porque fue un delito federal por el que se le estaba acusando. Entonces, al ser eso, la mandaron a un penal pues de máxima protección aquí en México. No me dijo el nombre de cuál era, pero bueno. Pero ya nos imaginamos cuál. Exactamente, al ser de mujer. Y bueno, la mandan a este lugar y demás, y pues dice que al principio a ella todo se le iba a llorar. Sí, claro. Todos los días, o sea, dice que ella se despertaba llorando y se dormía llorando, pidiéndole y rogándole a Dios para que todo fuera un mal sueño, para que todo fuera una pesadilla. Incluso dice que en las primeras semanas el brazo lo tenía completamente deshecho porque se la vivía pellizcándose. El antebrazo, ella misma intentando obligarse a despertar porque ella seguía insistiendo en que todo era un largo sueño. Después cuando venían le hacían las preguntas, cuando intentaba hablar con su abogado o cuando hablaba con su abogado, cuando por fin ya logra hablar con su familia y demás, pues le hacían preguntas que ella desconocía por completo, ¿no? Para ver de qué modo iban a poder llevar su caso. Entonces pasó. Dice que una vez más María Luisa constata de que el ser humano poco a poco a todo se va acostumbrando, menos a no comer. Entonces dice que conforme van pasando los días, ella empieza a dejar de sentir esa zozobra tan fuerte que sentía al principio y esa desesperanza tan fuerte, y poco a poco se empieza a adaptar a su nueva realidad o a la que era su nueva realidad. Dice que sí, ya habían pasado un par de meses, unos 3 o 4 meses, cuando todo empieza a ocurrir. Y es que dice que al principio, cuando ella dormía, ella sentía cómo la tocaban. Y se despertaba por este tipo de tocamientos. Pero Evidentemente no había nadie. Simplemente ella se despertaba porque sentía cómo la tocaban. Pasó. Y dice que así fueron muchas noches, muy seguido. Que sentía este tipo de tocamientos y por lo tanto ella se despertaba. Hasta que un día ella siente como alguien la está tocando y se despierta, pero María Luisa dice que ella estaba completamente despierta y que está 100% segura de que lo que vio parado en una esquina era una entidad con cuernos retorcidos, con pechos de mujer, pero con miembro de hombre. No. Exactamente. No. Que le sonrió
y se salió del lugar de donde ella estaba durmiendo. Así como atravesando la pared prácticamente, pero en este caso atravesó la puerta sin ningún problema. Entonces María Luisa cuenta que quedó total y completamente impactada. Impactada, que ya no pudo ni siquiera moverse del susto y del horror tan grande que sintió de haber visto esa entidad saliendo de su cuarto, y que más bien, bueno, del lugar donde ella estaba. El dormitorio, ¿no? Exactamente, pero sobre todo que en ese momento lo que más terror le causó es que tuvo la certeza de que quien la venía tocando esas últimas noches era esa entidad. ¡No, productora, no! Pasó. Y pues bueno, dice que a la noche siguiente, después de que sueña esto, nuevamente se vuelve a despertar, pero en esta ocasión ya no se despierta porque sintiera que la estaban tocando, sino porque sintió que algo o alguien le estaba abriendo las piernas. ¡No! Y entonces ella nuevamente se despierta con esto y dice que ella ve claramente cómo esta entidad sale como de entre sus piernas, pero por abajo, para después reincorporarse y volver a salirse otra vez por la puerta. Exactamente, sí, así de fuerte como lo está escuchando. Entonces dice que ella ya tenía mucho miedo, que tenía muchísimo terror de todo esto que estaba ocurriendo, y sobre todo tenía muchísimo terror de que llegara la noche. Sí, claro, pues otra visitadita que le iban a dar, no. Pasó, dice que este tipo de visitas siguieron o continuaron a lo largo de varios días, hasta que un día en una actividad que tenía en este lugar se encontró con una señora que era conocida por manejar pues la magia o la brujería que se manejaba en este tipo de lugares. Y entonces dice que esta señora le dijo a María Luisa: ya te fueron a ver, ¿verdad? Y entonces dice que ella se quedó así como de, pues me viene a ver mi familia y también me viene a ver mi abogado. Y que le dijo la señora: no, ya te fueron a ver en las noches, ¿verdad? Y que entonces María Luisa dice que sintió un hueco súper grande así en su pecho, en su interior. O sea, que se sintió muy mal y con muchísimas ganas de llorar, porque en ese momento supo que alguien más sabía de esto que ocurría. Y que entonces le dijo esta señora: si tú quieres salir de aquí, solamente tienes que decirle que sí. No, ¿cómo cree? Y que entonces ella se quedó así, María Luisa se quedó como muy impactada y le dijo: ¿cómo? Y que la señora le dijo: no elige a cualquiera, te eligió a ti. Si tú quieres salir de aquí, solo tienes que decirle que sí. Y pues ahí entró la disyuntiva de María Luisa. Ahí está. La disyuntiva que ella dice que hasta la fecha la sigue atormentando. Porque dice que pasaron más días, pasaron semanas, incluso meses, y pues ella todavía no cumplía ni siquiera el año de estar en el lugar, pero ella quería recuperar su vida. No, cualquiera, sí. A como diera lugar, ella quería y pretendía, tenía en ese tiempo, ella dice que tenía menos de 25 años, entonces ella pretendía recuperar absolutamente todo lo que tenía antes de que todo eso ocurriera. Y pues quería volver a ser modelo, dice que quería volver a desfilar, que quería volver a hacer fotografías, quería volver a salir en las noches con sus amigas, bailar, ir al antro. Recuperar su vida. Exactamente, total, era lo que ella más deseaba. Y pues que entonces, justamente en una ocasión, va su abogado a visitarla y le empieza a decir que pues el caso se está tornando muy complicado. Muy complicado. Y pues que le quisiera dar buenas noticias, pero que cada vez se está poniendo más difícil y que no sabe cómo para dónde va a pintar la cosa. Entonces María Luisa cuenta que dijo: ok, llegó la noche, y que la noche pues ella estaba llorando por lo que le había dicho este abogado, y que ella agarró y dijo lo que le estaban pidiendo, que aceptaba lo que le estaban pidiendo. Y dice que se quedó dormida y
que esa noche no pasó absolutamente nada. Y a la noche siguiente, después de que ella acepta, dice que se queda dormida y ella sueña cómo esta entidad nuevamente se vuelve a acercar a ella, cómo le empieza a tocar, cómo le empieza a quitar la ropa, pero dice que justamente en el momento en el que esta entidad iba a entrar en ella, porque ya mencioné que tenía como partes de hombre y también de mujer, sintió un dolor tan fuerte, pero tan fuerte, que se arrepintió de haber aceptado lo que había aceptado y que dijo, ya no quiero, pero esta entidad no aceptó el no como respuesta, como así es. Y bueno, dice que después de pasado esto siguió ocurriendo prácticamente todas las noches, durante 2 años más, hasta que por fin ella consiguió su libertad, o su abogado consiguió su libertad. Pero para que esto ocurriera, ella tuvo que pasar casi 3 años en todo este proceso y casi 2 años viviendo todo esto con esta entidad. Y por eso es por lo que ella dice que en un momento tristemente decidió aceptar. Pero que cuando ella sale, su abogado le dice que ni siquiera sabe cómo es que en realidad la absolvieron de todos los cargos, porque el caso pintaba para que eso no ocurriera. Y pues bueno, María Luisa comenta que a pesar de que han pasado muchos años de esta situación, de vez en cuando esta entidad todavía la va a visitar. A pesar de que ya está fuera. A pesar de que ya está fuera. No, pues es que ella le dio entre, le dijo sí. Así es. No. Y por eso fue que yo le decidí titular El precio de mi libertad. ¡Oh, qué fuerte, productora! Sí, María Luisa, muchas gracias por enviar tu historia y espero que te haya gustado el cómo se la conté a Dr. Melquiades y a todos los demás. Gracias por la confianza que me tuviste en escribir todo esto y yo nunca jamás revelaré quién eres. Muchas gracias. No, ¿Cómo manche. ve, Dr. Melquiades? Está muy feo. Muy fuerte. Está muy feo. Porque, o sea, imagínate si en una situación tan complicada, porque es bien sabido que el hecho de que a un humano en general, hombre, mujer, como se identifique, a un humano, de los mayores castigos que se le puede dar es arrebatarle su libertad. Así es. Es lo peor que se le puede hacer a un humano. Entonces, por este lado, pues entiendo la desesperación por la que ella se vio envuelta, al punto en el cual dijo, pues órale, pero hasta ese momento ya no era consciente, ¿no?, de el dolor que le iba a acarrear y consecuencias físicas, porque imagino que, digo, ella no lo describe, pero si hay un dolor, quiere decir que hay algo físico que se está afectando, ¿no? Entonces ella no lo consideró, pero pues ya fue muy tarde porque ya le había dado permiso. Así es. Lo único bueno dentro de lo que cabe, ahora sí que ver lo bueno dentro de lo malo, es que sí recuperó su libertad. O sea, sí hubo un precio que pagó, sí hubo un dolor que se tuvo que aguantar y que sigue aguantando, pero sí se le dio eso que estaba pidiendo. Porque imagínense qué trágico, digo sí, la atormentan y resulta que no. Dices, no me chingues, ¿no? Así Lo es. cual nos demuestra que incluso los demonios tienen más palabra que las personas. Pero mejor no lo hagan. No, ¿para qué te metes en pedos? No lo hagan. Es una historia que por más que yo intento encontrarle la moraleja, no se la encuentro, la verdad. Yo sí le encuentro una productora. Ah, sí. Pues por parte de ella, y creo en el episodio pasado también lo vimos. Fíjate con quién te relacionas. Ah, bueno, tal vez esa sí pudiera ser la moraleja, ¿no? Porque pues ella se dejó guiar por la apariencia, ¿no? El quién- sujeto adinerado, quién metes en tu guapillo, y pues vamos a darle entre, ¿no? A final de cuentas era como del medio, ¿no? De la farándula, pues tenía lana, entonces pues, se movía por ahí. Entonces por ahí fue que le llenó el ojo, entonces tal vez la moraleja sería esa. Fíjate, en efecto, a quién le das entrar. ¿A quién le permites entrar en tu vida? Incluso después, ¿no? Porque para obtener su libertad, ¿a quién dejó entrar en su vida para obtener su libertad? ¿no? Así es. Entonces, qué gran moraleja. Y que muchos años después, porque sí me dice que han pasado varios años desde que ella recobró su libertad y pues sigue todavía lidiando con esto, ya no con mucha frecuencia,
pero todavía lidia con esto. Y, bueno, tal vez lo que se me estaba pasando a olvidar, perdón, que ella pues no ha podido llevar una vida muy normal. Su carrera como modelo que ella tenía, Ya no retomó. ya no la pudo retomar. Sí, no, es que lamentablemente un antecedente penal sí te afecta, ¿no? Sí te afecta. No, y después un antecedente como el de ella, ¿no? Además, porque la acusaron de un delito Un federal. delito federal. Entonces eso. Y aparte también es, ok, retomo mi vida, pero si el trauma que vivió con esta cosa. Ay, con todo. O sea, por el hecho de que te arrebatan tu libertad, es bien sabido que lamentablemente en prisión hay maltratos, no tanto por los encargados, sino dentro de los mismos prisioneros hay maltratos. Entonces, el trauma que la carrera pues, no le iba a permitir seguir siendo la misma. Ay, qué fuerte. Pues sí, muy, muy fuerte. Muchas gracias, María Luisa. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias. Híjole, qué feo. O sea, sí me lo imaginé, productora. Vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Mira, de que me hago bolita. Ay. Ok. Vamos a contar una historia a la que titulé La niña de la escalera y la envió Alejandro Pixman. Ay, muchas gracias, Alejandro, por enviar tu historia. Muchas, muchas gracias. Alejandro nos cuenta que hace mucho tiempo, cuando él era niño, se mudaron a un tipo como condominio, fraccionamiento, coto, porque dice que era una privada donde era aproximadamente de toda una cuadra. Se mudaron a este lugar tanto él como su familia. Y dice que todo iba marchando bien. De lo más normal, él era un niño tranquilo, juguetón, que salía a jugar con sus amiguitos, que iba a la escuela, todo normal. Hasta que de repente un día, un año aproximadamente después de que tienen esta mudanza, de repente dice que cada vez que él, junto con sus amiguitos, empezaban a salir a jugar, cuenta que curiosamente se sentía muy extraño el ambiente, que era un ambiente muy extraño y tan cargado era el ambiente que dice que inclusive sentían malestar en el estómago para ir al baño. Que esto hasta cierto punto pudiera haber llegado a ser normal si solamente le hubiera ocurrido a él, pero dice que le ocurría también a su mejor amiguita y a todos los demás niños. Todos los que estaban ahí les pasaba. Exactamente. Okay. Y curiosamente todos los vecinos del lugar, incluso los adultos, y digo incluso porque normalmente los niños, como bien lo menciona Alejandro en su relato, tienden a ser más susceptibles que los adultos. Y los adultos estamos tan sumergidos en nuestra cotidianidad que a final de cuentas luego no le prestamos atención a este tipo de situaciones. Pero cuenta que aquí también los adultos sentían malestar cuando salían. Pero sobre todo que lo que más les alertaba es que se sentían acechados dentro de sus propias casas. Que en ese entonces apenas recién empezaba el WhatsApp y los grupos de WhatsApp que se tenían, y obviamente todo el condominio o todo el coto, por decirlo así, tenían un grupo de vecinos. Y dice que todo el grupo se empezó a llenar de mensajes de que se sentían acosados o se sentían acechados dentro de sus propias casas, aunque no sabían por qué o por quién. Simplemente se sentían acechados. También cuenta que su amiguita, su mejor amiguita de ese tiempo, le contaba a Alejandro que ella veía a una niña precisamente que se aparecía en las escaleras de la casa de Alejandro, pero al parecer la única que la veía era esta pequeñita, su mejor amiga. Dice que todo esto seguía ocurriendo hasta que todos los vecinos junto con él pues se cansaron de esto, pero más de que los demás se hayan cansado porque vieran a la niña, se cansaron de que cada vez que salían de su casa sentían este malestar en el estómago. Pero también se cansaron de sentirse acechados en su propia casa. Sí, claro. Y de no sentirse ni siquiera seguros en ella. Entonces, pues le mandaron a llamar a un cura para que bendijera absolutamente todas las casas, el coto, la calle, absolutamente todo. Cuenta Alejandro que después de esto, afortunadamente se dejó de sentir ese acecho que sentían y ese malestar que sentían en el estómago, sobre todo ellos como niños cuando salían a jugar. Y que una vez que ocurrió esto, poquito tiempo después, se enteraron que justamente una persona de este lugar
se había quitado la vida. No. Pero que la familia nunca lo quiso hacer público. Ok. Entonces, muchos de ellos, bueno, incluida la familia de Alejandro junto con sus vecinos, dieron por entendido que esto ocurrió o que esto estaba ocurriendo por el suceso tan terrible que había ocurrido. Y que una vez que el padre fue a dar la bendición a las casas, a la calle y absolutamente a todo el lugar, pudieron continuar con sus vidas normales porque de algún modo había contrarrestado todo esto que ocurrió. Lo calmó. Exactamente. Sí, muchas gracias, Alejandro, por enviar tu historia. Gracias. A mí lo que me causa mucha curiosidad de todo este relato es de que él cuenta que llegaron a vivir a este lugar y que ya había pasado un año. Y hasta ese año no había ocurrido absolutamente nada, pero de repente empieza a ocurrir. Y ya después se enteran de que lamentablemente un vecino se quitó la vida justamente en el transcurso de este tiempo, ¿no? O sea, justamente cuando las cosas empiezan a ocurrir, había ocurrido este hecho, pero que ellos no lo sabían. Nunca lo supieron hasta un tiempo después, hasta que ya todo había ocurrido. Claro. Sí, eso es lo que a mí me causa como... curiosidad. Pues más que curiosidad, que se me hace como particular, ¿no? El hecho de que dices, sospechoso, que curiosamente. Y otra de las cosas es de que se sentían todos acechados, incluso hasta dentro de sus propias casas. Sí. Eso sí ha de ser muy feo. Sí, muy feo. Pues vives acá con delirio de persecución, ¿no? Acá bien paranoico. Otra cosa muy curiosa es de que no era nada más de una persona o de una sola casa, de una familia, sino era como de toda esta unidad o coto en el que Alejandro estaba viviendo. Ay, sí. Qué curioso. No, y algo muy curioso que sí es de resaltar es que todavía el tema de las personas que se quitan la vida sigue siendo todavía un tema tabú. Sí. Porque hay muchas personas que lo ven como un hecho vergonzoso para la familia. Uh-huh. Y justamente por eso lo ocultan, ¿no? Entonces, no dicen nada. No, ya fue una tragedia, sí, y prefieren guardárselo por el tema de las apariencias, lo que dirán. Digo, no nos vamos para muy lejos, ¿no? Todavía hasta hace tiempo se consideraba este tipo de actos como actos cobardes, ¿no? Ajá. Porque no pudiste lidiar con la vida, no lo pudiste afrontar, o sea, muchos factores. Muy a la ligera me parece ese tipo de comentarios, pero pues, es una opinión que se da. Porque pues no entienden todo el contexto y todo lo que lo rodea, ¿no? Sin embargo, lo siguen viendo como algo vergonzoso para la familia. Entonces mejor lo ocultan, que nadie sepa, y pues obviamente los demás familiares también, bueno, los vecinos, ni por enterados de lo que había pasado, ¿no? Así es. Muchas veces dejas de ver una persona, pues tal vez se fue a vivir con sus tíos, con sus primos, o sea, especulas, ¿no? Especulas. Pero qué terrible que... Ay, sí. Que estaba por ahí. Sí. Y lo más feo es que los andaba acechando, ¿no? Que, a ver, ¿qué estás haciendo, condena? Échale más azúcar al chocomil, ¿no? Le decía. Entonces, ¡ay! Le causaba el pánico. Ya lo vi, señor, ya lo vi con los mensajes de WhatsApp. Ya lo vi, señor. El asunto de que, tú eres la de las fotos. ¿Se acuerdan del episodio pasado? Tú eres condenada. Sí. Entonces, también es complicado. Ay, qué fuerte. Pero bueno, afortunadamente todo eso dejó de pasar. Y ya siguieron con su vida tranquila y armoniosa. Y pues él como niño siguió con sus jueguitos de amigos. Sí, claro. Esa es la parte agradable. ¿Y cómo lo resolvieron? Con una bendecida. Pues sí. Vino el padre y echó una bendecida. Y ya con eso. Pues sí, digo, les funcionó y eso es bueno. O imagínese que el fantasmita, fueron a echar ahí, se le pegó al sacerdote. Entonces ya, el sacerdote se fue y lo llevaba en la espalda, ¿no? Entonces, pero pues él tiene muchísimos más modos de quitárselo, ¿no? Y de mandarlo a donde sea que pertenezca, si es que en realidad ese fue el caso. Así de que no pasa nada. Entonces todos bien felices y el otro, ¡ay, oigo voces! No creo. Vamos a la siguiente historia. Esta siguiente historia, doctor Melquiades, nos la envió nada más y nada menos que nuestro querido César Briceño. ¿Quién? César Briceño. César, agarro la cámara para agarrarlo a besos. César Briceño, ¿cómo no? Muchas gracias, César. César doctor Melquiades es tu gran fan. Por supuesto. Está a punto de poner un póster tuyo pegado ahí al lado de su catre.
Es más, creo que ya lo tiene, pero lo tiene en secreto. Cada vez que llega, le da un beso Unos y luego te lo besotes. pone así. Mi precioso briseño. No más te cuento, es el briseño menor. La ventaja es que tengo dos, tengo el de Sergio y el de César. Exactamente. Tengo los dos pósters así, en poses muy sugerentes, ahí los tengo. Yo nada más dije que un poco. Ah, sí, nada más dijo póster, pero ya me quemé. Ya se quemó, Perdón. ya se quemó. No, me quemé, me siento orgulloso. Muchas gracias, César, por compartir esta historia conmigo. A las pocas personas que no conozcan a César Briseño, pueden ir a verlo y a checar todas sus redes sociales. Lo encuentran como Piano Man en Proceso. En Instagram lo encuentran obviamente en Geek Supremos y con su proyecto musical que son Los Dioses Music. Muy recomendable absolutamente todo su contenido y por favor vayan a checarlo. Y yo les cuento mientras lo que él me contó. ¿Okay? Esta historia, César no le puso título, pero yo la nombré mensaje en la televisión. Mensaje, ok, me vamos a ver. interesa. Me encanta el modo porque cuando me cuenta esta historia, César se resiste a creer que fue algo paranormal o sobrenatural. Se resiste, o sea, conforme me la va contando, se resiste profundamente a creerlo. Y por lo tanto yo le digo que lo que él vivió fue algo muy cósmico mutante. Claro. ¿No? Si no es sobrenatural o paranormal, entonces fue cósmico mutante. Ok, vamos a empezar. Es nuestra especialidad. Exacto. Voy a poner licenciatura de eso. Pues si hoy en día ya hay licenciaturas hasta de lo que no, eso sería lo de menos. Pero bueno, César cuenta que hace muchos años, tal vez no tantos, cuando él era chiquito, era niño, comenta que sus papás en ocasiones los dejaban que se durmieran hasta tarde, 11, 12 de la noche. Entonces dice que pues en esa ocasión, para no variar siendo niño, estaba viendo la televisión, nada más y nada menos que el canal de Nickelodeon. Incluso hasta recuerda el número donde estaba Nickelodeon, que dice que era el 58. Okay. Yo no tengo ni idea, pero para César sí lo recuerda muy bien. Bueno, el chiste es que César estaba hasta altas horas de la noche viendo la televisión, más específico el canal de Nickelodeon, cuando menciona que de repente, de la nada, la televisión se pone toda negra, pero no se apaga. Simplemente se pone toda negra. Y después de actos seguidos, sin que se apague o sin que se vuelva a encender, simplemente regresa otra vez, pero con modo como con estática y tipo ruido blanco. Okay. Algo que él menciona es de que justamente acababa de terminar la caricatura de Bob Esponja. Y dice que entre una caricatura y otra no había un corte, ni tampoco estaban las barras, ni un corte de señal, nada por el estilo. Simplemente él dice que recuerda perfectamente que en ese tiempo terminaba una caricatura y empezaba otra. Y sí, de lo que yo recuerdo del canal de Nickelodeon siempre era así, o sea, terminaba una caricatura, empezaba otro, o a veces un programa, una serie, lo que fuera. Entonces, bueno, dice que ya estaba esta pantalla con esta estática y con este ruido blanco, cuando de repente dice que se empiezan a formar figuras muy extrañas, con formas muy extrañas. Y él siendo niño, pues evidentemente le da miedo. Sí, claro. Y se queda como paralizado del miedo, pero dice que no podía dejar de ver la pantalla. Y que en esto se empieza a formar una como mano, que iba recorriendo toda la pantalla. Oh, exactamente. Como el poltergeist. Pero ¿no? Así. del otro lado de la televisión, justo así fue como me lo imaginé cuando me lo contó. Pero del otro lado de la televisión. Y que empezó a sonar una voz humana que intentaba decir una palabra con la letra H. Algo así como A, C, A, pero dice que no se alcanzaba a distinguir esta palabra. Que ocurrió en un lapso muy corto de tiempo, estamos hablando de segundos, cuando de repente la pantalla se pone nuevamente toda negra y sale una palabra o una frase que dice es demasiado. La lee e inmediatamente se quita y continúa la programación. Y pues dice que él le contó a su papá, a su mamá, no le creyeron y a nadie de lo que se lo ha contado le ha creído hasta la fecha. Hasta ahora porque ya se lo conté a Dr. Melquiades. Y yo siempre les creo a los que lo mandan. Así que sí te creo. Sí, eso le pasó a César hace muchos años cuando él era niño. Ok. Fíjese que me hace sentido porque Nickelodeon le dijo, ya es demasiado, güey, ya págale, ¿no?
Ya, güey, ya viste mucha tele, ¿no, chicas? A mí me encanta por el modo en cómo él se resiste a creer que estaba viviendo algo muy cósmico, mutante, incluso ahora ya él siendo adulto se resiste a creerlo porque dice, seguramente era la mente de un niño cansado o la imaginación de un niño que ya se tenía que haber ido a dormir, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y qué tal que de verdad estaba pasando algo? O mejor aún, ¿qué tal que era el César del futuro hablándose a él mismo a través de la pantalla diciéndole que es demasiado, es el nuevo título de su nueva De canción? su nueva canción. ¡Oh, imagínate! Mercadotecnia del tiempo, ¿no? ¡Fum! ¿Te Publicidad imaginas? temporal. Y va a ser tu super hit. Tu super hit. Ahí está, Rey. Wow. Es demasiado. Ya está. Anótalo, papá. Anótalo. Va a ser un hitazo. Ok. No, y fíjese, productora, que sí hay muchos testimonios, sí hay muchos, de gente específicamente habiendo visto tanto Cartoon, pero más Nickelodeon, que al parecer o era una señal pirateada, o sea, que la pirateaban a cada rato, sí es verdad, que la pirateaban a cada rato, Ajá. o bromas que jugaban los propios productores de Nickelodeon. Es también lo que él menciona. Porque hay muchos videos y testimonios de gente, incluso hay material de Lost Media, perdón, estos videos perdidos, Ajá. que se recuperan de anuncios, que dicen, güey, es que eso no era cierto. No, sí, y lo encuentran y dicen, oh, sí era cierto, y sí me acuerdo. Rapidísimo, había una caricatura que se llamaba Kablam. Ah, Y hubo no mucho la tiempo recuerdo. donde gente decía que eso no era cierto, y porque dentro de la caricatura Kablam había como una barra que se llamaba, o una caricatura, se conformaba de varias caricaturas, ¿no? Era una caricatura de media hora, y dentro de esa media hora había pequeños cortitos. Ah, ok. Y ahí estaba Anaconda, la niña, que era un poco, si usted lo ve, Es bastante sugestiva. no, es como perturbador el hecho de vaya inquietante, rostros humanos, pero como caricaturizados y movimientos de cartón. Era un poco inquietante. Ok. Ya cuando le agarrabas el pedo, entendías y te daba risa, y hay un capítulo en especial que muchos dicen que no existió, pero sí existe, y ya salió en Lost Media de que sí existe, y todos dicen, no mames, por parte de Nickelodeon. Hay anuncios que eran un poco inquietantes por parte de Nickelodeon. No nos vamos tan lejos. Recuerda la caricatura de Ren y Stimpy, Sí, claro. una caricatura choncha, poderosa, que nace en Nickelodeon, ¿no? Así es. Entonces ahí es donde como que ves que eran un poquito picosones, ¿no? Los productores de Nickelodeon. Bueno, si luego te enteras de lo que hacían después. De lo que hacían después, o sea, ahí es donde te hace sentido que dicen, ah, mira, entonces hace sentido que fueran tan disruptivos con los niños, como Ajá. aventándoles mensajes, como... O sea, ya entramos en temas conspiranoicos, sí, ya, y a mí lo conspiranoico como que no Ajá. me gusta. Ya Hay que estamos en tomarlo temas- con un grano de sal, ¿ok? Ya entramos en temas conspiranoicos. Sin embargo, regresando al punto de partida, sí hay testimonios de más gente que viendo Nickelodeon vieron mensajes, vieron así como interrupciones, que todo parecía que era a propósito, como para choquear o diversión de ellos, ¿no? Así, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Pareciera. O qué tal que también eran como este tipo de mensajes subliminales para alterar la psiquis de los niños, ¿no? Pudiera ser. Digo, ya es que de estos sujetos yo los creo capaces de todo. Entonces, digo, ¿por qué no? Tanto que pudiera ser como una broma, así como de, mira, una broma, que también pudiera ser como una pequeña campaña de publicidad para También. ver de qué hablar. Un tanto macabra, en mi opinión, para hacer un canal sobre todo que va dirigido a los niños, pero también pudiera ser eso. Pero, oye, es que viniendo de estos sujetos, híjole, no lo sé. Es que es el punto de partida, ¿no? Recordemos que a final de cuentas tú dicen, son canales para niños, pero no olvides que esos canales para niños son patrocinados, son difundidos, son creados por sujetos pues, que ya han vivido, ¿no? O sea, no son niños haciendo material para niños. Son sujetos pues, que buscan algún interés de por medio y pues vamos a hacerlo. Entonces, reitero, ya es entrar en temas conspiranoicos. Sí, mucho. Sin embargo, no hay que dejar de lado, sobre todo la supervisión adulta, ¿no? De que, voy a ver qué chingo está viendo mi hijo, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, puedes ver, yo recuerdo que en ese tiempo mi hermana también veía mucho Nickelodeon. O sea, era creo que su canal favorito era Nickelodeon y Disney Channel, ¿no? Yo ya estaba haciendo otras cosas.
Usted andaba invocando demonios. No, todo, yo ya estaba haciendo otras cosas, pero vaya, de mi hermana, pues su canal favorito era Nickelodeon, Disney Channel, se la pasaba viendo Bob Esponja y se la vivía viendo Arnold, Hey Arnold. Uy, hey Arnold. Sí, Chulada. es una caricatura que yo cuando la Está llegaba a encontrar era una caricatura muy bonita, en realidad muy, muy bonita. Ya después sale Avatar y demás. Pero a lo que yo me refiero es como tú como papá o incluso en ese momento que yo ya era un adulto joven o tal vez recién convirtiéndome en adulto, pues yo veía que mi hermana de 10 años estaba viendo eso y yo decía, pues son caricaturas. No le veía absolutamente nada de malo. Entonces tú como papá, pues dejas que el niño continúe viendo ese canal porque precisamente pasa esto. No le encuentras nada de malo. Y bueno, en dado caso de que estos mensajes subliminales o lo que sea que hayan sido puestos ahí a propósito, pues ocurrían en cuestión de segundos. O sea, César cuenta que esto que él vio ocurrió en menos de 1 minuto. Muy impactante para él porque hasta la fecha lo sigue recordando, pero ocurrió en menos de 1 minuto. Entonces tú como papá, pues, tú dejas ahí al niño. Está viendo su caricatura. Te vas, haces cosas y cuando regresas eso ya ocurrió. Entonces, pues bueno, yo en eso sí puedo entender a los papás, que no es que haya sido como negligencia de su parte, sino más bien pues ocurrió tan rápido que no da tiempo de, y que además pues tú ya pasaste, digamos, se me fue la palabra. Pero bueno, tú como papá o como adulto responsable ya te diste cuenta que el contenido que está emitiendo ese canal no es peligroso en lo más mínimo, porque evidentemente sí eran pues caricaturas, muy caricaturas, un material blanco para niños, como se supone que tendría que ser. Entonces no te da miedo eso. O sea, en definitiva prefería yo 1000 veces que mi hermana estuviera viendo Nickelodeon, incluso que sobre Disney Channel. Prefería yo que viera Nickelodeon que Disney. Y 1000 veces prefería más que viera Disney lo que viera Nickelodeon a que viera MTV. Uy, no, en ese tiempo. Entonces, bueno, cuando tú lo ves de ese modo, pues es mejor que estuviera viendo Nickelodeon. Claro. No, y por ejemplo, ahorita que mencionaba Bob Esponja, por ejemplo, Bob Esponja tiene igual como situaciones picosonas. También se le puede culpar como de ciertas situaciones. Cosas picosonas. Y en particular, conozco una persona, yo sé que tú me ves y likeas nuestros videos. Él en especial, dejó de ver Bob Esponja por un episodio que a mí me parece divertidísimo y hoy día es referencia de que gracias a ese episodio hoy día los jóvenes conocen a Nosferatu. Okay. El episodio donde al final están jugando con la luz. No, yo no soy quién fue. Y sale Nosferatu apagando y prendiendo la luz. Me pareció una referencia súper chidísima que está interesante, pero él le impactó mucho. Y a partir de ahí, él dejó de ver Bob Esponja porque le dio mucho miedo haber visto eso. Él no sabía quién era Nosferatu, pero la imagen le causó miedo y después se enteró que era un vampiro y como que, ¡ay, no! Entonces, él en especial dejó de ver Bob Esponja por eso. Entonces, le digo, son como que pequeños chascarrillos que se avientan los creadores, como va a ser divertido, pero no todo es para todos, ¿no? Sí, no todo es para todos. Entonces, así es como sucede. ¿Y me permite hacer una invitación, productora? Sí, claro. Chiquibandas, con base a la anécdota que acaba de leer la productora, si ustedes tienen una anécdota en especial que les haya pasado viendo televisión, así, un anuncio, una estática, un mensaje que les haya llegado y que nadie les crea, mándenlos para hacer un episodio especial de situaciones extrañas con televisión. Perturbadoras. Sí, por favor. Mientras estaban viendo una película. Yo tengo una. Le voy a escribir a mi amigo para que me dé permiso de contarla. Sí, es muy buena. Sí, ahí está, ya tenemos la primera. Manden sus eventos, tus situaciones paranormales, peculiares, cósmicas, mutantes. Viendo televisión. Lo pueden mandar a relatoscosmicosmutantes@gmail.com o lo pueden enviar a mi cuenta de Instagram, que es lau_alcalá. En mi cuenta de Instagram lo pueden escribir. Bueno, lo pueden redactar, o lo pueden mandar en forma de audio, como les acomode más. La primera historia que el día de hoy mandé, que es María Luisa, me la mandó en modo de audio, por ejemplo. ¡Ay, qué fuerte haber escuchado eso, productora! Sí, mucho. Y de voz, viva nomás voz para de quien que vean lo vivió. mi nivel de compromiso. No, sí. Y lo fuerte que es mi psiquis. Mucho. Eso yo se lo admiro mucho. Yo soy muy débil y a la primera de cambios, mire, el Chuy me consiente. Chuy, papá, te lo hiciste muy bien.
Por fin hizo algo bien, Chuy. Te luciste, mi rey. Pero bueno, muchas gracias a María Luisa, a Alejandro, a César por compartir sus historias para este fantástico episodio. Muchas gracias a todos los que le están dejando like en este momento, a todos los que lo están compartiendo y a todos los que lo están comentando. Gracias, doctor Melquiades, por acompañarme en un episodio de jueves. Y pues nada, solamente me queda despedirnos y desearles que tengan un fantástico inicio de fin de semana. Diviértanse, sean felices, por favor. Adiós. Adiós.